Muy buenas noches y bienvenidos al Espejo. Vamos a hablar de pelota, pero en serio, tengo en mis manos una gorra del equipo Almendares, no del equipo Industriales, es azul igual, pero ese era el color de Almendares. Como la dictadura ha sido tan larga, más de medio siglo, nos han borrado la memoria, pero uno de los deberes que tenemos es recobrar esa memoria, no para atizar el rencor, sino para poner las cosas en su justo lugar. Yo estoy convencido de las buenas intenciones de los organizadores de este juego y de las buenas intenciones de los participantes, pero el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y puede que lo que estemos celebrando sin darnos cuenta es no el inocente 50 aniversario de un popular equipo de béisbol, sino el 50 aniversario de la expropiación sin compensación a sus legítimos dueños, no solo del Almendares, sino de todos los demás equipos de la pelota nacional, y el 50 aniversario de la destrucción del deporte libre en el país, el fin del deporte profesional, hecho que convirtió a los deportistas cubanos en neoesclavos que en el mejor estilo nazi fueron utilizados como punta de lanza de la propaganda de la dictadura, que enarbola, no lo olvidemos, el deporte como uno de sus supuestos logros. Comparen las gorras de Industriales y las gorras de Almendares para empezar a hablar del tema. Ahí las tenemos. Parecida, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir haciendo comparaciones. Vamos a comparar los pulóveros, las remeras, como dicen los argentinos. Aquí tenemos. El matiz del color es distinto, pero hay una por ahí también que vi donde la gráfica también es igual. Vamos a ver los uniformes que tenemos ahí también. Oiga, me parece ver al Duque ahí vestido, sin embargo es Almendares, ¿no? Curioso. ¿Saben que el lema de que el que le gane a Industriales se muere, también se lo robaron a Almendares? El que le gane a Almendares se muere, ¿no? Perdonaron el alacrán porque durante muchos años prohibieron ponerle señas que no fueran revolucionarias a los equipos. Ahora le han puesto al león, porque el pasado está de regreso, aunque ellos no quieran, ¿no? Le pusieron, recordemos, nombres revolucionarios a todos los equipos, igual que cuando la Revolución Francesa, que le cambiaron los nombres y pusieron Brumario y todas esas cosas. Y eso fue a los meses, pero aquí a los equipos empezaron a llamarlos azucareros, ¿no? Por supuesto, la zafra y todo eso. Constructores, industriales. ¿Y quién le puso Industriales al equipo? Bueno, hay algunos que creen que eso es en realidad una leyenda, que no es así, pero parece, yo tengo entendido que el nombre de Industriales se lo puso el ministro de Industrias de entonces, que era Ernesto Che Guevara. De modo que podríamos estar en el exilio celebrando el cumpleaños de un equipo bautizado, nada menos que por el Che Guevara. Y eso me imagino que hay muchos a los que no le importa, pero hay otros a los que sí. Aquí está la foto del Che con el bate en la mano y aquí vemos esta otra foto porque si usted cree que eso pasó hace mucho tiempo, hay imágenes como esta, ¿no?, que nos hacen recordar lo que sucede. Tenemos al Che Guevara con la gorra del equipo Industriales. Apareció la foto esa del Che bateando. En Argentina no se juega béisbol, se juega fútbol. Apareció en la portada de Granma y de eso me enteré por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien por supuesto le ríe todas las gracias al Che. Miren y escuchen. Cuando el Che abre la puerta del despacho, dice: los uruguayos, yo entro antes que los otros y le planto en la cara un ejemplar del Granma, del diario cubano. Ahí estaba, en primera página, él con un bate de béisbol. Entonces le meto el diario en la cara y le digo: traidor. Al principio se quedó así, después le vino un ataque de risa que no podía parar. Y me dio un abrazo, me dijo: te entiendo. Traidor, evidente, con un bate de béisbol. ¿Cómo era posible? Y cuando se terminó de reír me dijo: es la primera vez que alguien me llama traidor y sigue vivo. Y a él le hizo mucha gracia, a mí me causa espanto. Yo creo que la foto que pone, porque eso es un video de un segmento que tiene Galeano, es de Fidel realmente con el bate. Vamos a repetir la que tenemos nosotros, que es originalmente la del Che Guevara
con el bate en la mano. Ahí, ese sí es el Che. Pero podríamos creer que eso del Che pasó hace mucho tiempo, pero ya vimos anteriormente la imagen de que algunas veces en el pleno estadio nos hacen recordar, ¿no? Se encargan de recordarnos lo que sucedió con esos letreros que habíamos visto allá y que confunden la imagen del Che Guevara con este equipo tan popular. Por supuesto que los peloteros no tienen culpa de esto. Ellos son las víctimas, eso no lo podemos perder de vista. Y si no fuera así, hoy hay muchos que tienen que seguir desertando y tienen que seguir separándose injustamente de sus familias, y todo eso es porque aún prevalece ese sistema injusto que hace precisamente 50 años impusieron a la pelota cubana. De modo que la nostalgia está bien, pero tampoco está mal precisar qué fue aquello que nos condujo a este atolladero. Ese tema lo vamos a discutir aquí en El Espejo con dos invitados que espero estén en desacuerdo conmigo y además que tengan puntos de vista diferentes. Empezamos el programa. El equipo está tan arraigado en lo que es los cubanos que nosotros recibimos aquí visitantes de todo el mundo, y realmente uno de los productos que más se venden son las gorras de los Almendares y las gorras de los otros equipos cubanos, o sea que sigue dentro del corazón de los cubanos a través de los años, más de 50 años. Ahí estábamos viendo al dueño de una tienda en la calle 8, donde todavía 50 años después se vende esta memorabilia del equipo Almendares. Y para discutir el tema tenemos dos invitados que, repito, por el bien del equilibrio, espero tengan posiciones distintas incluso a la mía. Así que el primer invitado, aquí a mi izquierda, Rogerio Manzano, bienvenido, que es periodista, que tiene un blog que se llama Desde mi palco de fanático, ¿no? Exacto. Bienvenido al programa. Gracias. Y tenemos a la derecha a Ernesto Ruiz, comentarista de la radio y la televisión en Cuba, que has vivido como 14 años aproximadamente en México. Exacto. Lleva 8 meses aquí en Miami. Exacto. Gracias. ¿Tú estás de acuerdo con que se celebre este juego del 50 aniversario de Industriales? Yo estaba muy entusiasmado con el partido de Industriales, lo tengo que decir. ¿Estabas o estás? Estaba, bueno, ya se acaba de suspender, o sea, al parecer ya esto no va a realizarse en los días que estaba programado, que era el 10 y 11 de agosto aquí en Miami. Después un partido, creo, eso es otra cosa que despertó sospecha, porque estamos casi en la semana previa al cumpleaños de Fidel, que es el día 13. Alguna gente con mucha suspicacia, yo creo que es una coincidencia, ¿no? Lógico, porque anteriormente se iba a hacer en julio el partido, o sea, los partidos se iban a hacer el 26, en julio. ¿verdad? No, iba a ser el 13 y el 25, el 23 y el 24, me parece, si no tengo mal la fecha, o el 23 y el 25. ¿Tu entusiasmo por qué? Yo tenía mucho entusiasmo porque yo creo que esto iba a despertar también un interés especial en la gente que ha soñado muchas ocasiones en que el béisbol cubano se destape. Yo hablaba hace unos días acá, se destape. Se destape. Cuando digo el término destapar, es hablar de lo que realmente se está viviendo con el béisbol ahora en este momento en Cuba. Yo dije, me atreví a decir que si hoy Cuba es capaz de transmitir un partido de béisbol como el que hizo entre Atlanta y... retransmitir un partido entre Atlanta y Washington, lo puede hacer también con la serie de las Grandes Ligas perfectamente. Hay gente preparada para seguir unas Grandes Ligas de Estados Unidos con toda la información necesaria, y esto lo puedo decir a título personal, es una opinión muy personal. Cuando dice gente en el público, ¿no? No, gente en el público y gente en los medios que también de una manera... tú dices locutores, exacto, etcétera, ¿no? Comentaristas deportivos, analistas del béisbol. Mucha gente que sigue el Big Show, como le dicen, desde hace muchos años. Yo recuerdo, teníamos un programa en la COCO, en una emisora de carácter muy deportivo. La antigua emisora de Guido García Inclán. La de Guido García Inclán, exactamente. Y ahí en esa emisora nosotros, burlando la censura que había en el país, hablábamos de béisbol de Grandes Ligas, hablábamos de baloncesto de la NBA, hablábamos de todos los deportes profesionales. Y esto realmente es lo que me interesa a mí rescatar aquí, y más allá de lo que acabas de decir, que puede ser que algunos estén de acuerdo, otros no. Lo que me interesa a mí era rescatar... ¿Estás de acuerdo con lo que yo he dicho? Algunas cosas sí, otras no. Por ejemplo, ¿cuáles no? Yo creo que la teoría y el mito de que fue el Che el que creó el equipo Industriales, eso no es cierto. No fue el Che el que creó el equipo Industriales. Hay otras... Le puso el nombre.
digamos que el Che participó en toda la formación, como participó en millones de cosas, supongo, en toda la formación, en ese principio de los años 60, cuando se estaba creando también el INDER, cuando se estaba creando un montón de cosas. Supongo ¿Y que estás de acuerdo con que eso que tú llamas principio también fue un final? Bueno, borraron la historia del deporte, borraron la historia del béisbol. Y yo siempre pongo, y lo pongo rápido, inmediatamente, que Cuba tenía campeones olímpicos antes de llegar al 59. Cuba tenía campeones en Series del Caribe. De las 9 Series del Caribe, Cuba había ganado 7. Y fue Cienfuegos, si no recuerdo mal, el último en ganar. El último fue Cienfuegos. Exactamente. Entonces estamos hablando de que había un deporte antes del 59, donde existió un Ramón Fons, donde existió un Rafael Fortún, donde había también buenos peloteros que jugaban en las ligas negras de Estados Unidos, jugaban aquí y jugaban en México. Hasta un Capablanca hubo. Y hubo un Capablanca que fue el primer campeón mundial de ajedrez. Vamos a darle la palabra, por supuesto, a Rogerio. ¿Compartes ese entusiasmo de celebrar en Miami ese juego? Yo lo compartiría si en verdad el juego se hubiese podido celebrar en La Habana. ¿Por qué? Porque mi pregunta es ¿por qué Miami siempre tiene que ceder ante este tipo de situaciones? Es decir, vamos a hacerlo en el exilio, vamos a hacerlo allá. Bueno, ¿y por qué no La Habana? ¿Por qué no permiten que hombres como el Duque, como Arrojo, como Leocadio, como Rey Ordóñez, le den una entrada libre en La Habana, sean aplaudidos en el mismo estadio donde surgieron, ¿verdad? Y de alguna manera volver a revivir aquella época, pero ¿por qué no hacerlo en La Habana y por qué tienen que venir aquí? O sea, para mí lo ideal era que hubiera sido ese primer juego, hubiera sido en La Habana, y íbamos a ver un público habanero totalmente eufórico y íbamos a darnos cuenta lo mismo que pasó con Contreras cuando fue hace recientemente unos meses a Cuba. Que no lo dejaron jugar, ¿no? Y obviamente. Entonces, o sea, mi punto es que me parece muy bien el encuentro de esa convergencia de los que se fueron y los que se quedaron, pero lo ideal hubiera sido que se hubiera celebrado en La Habana y después hubieran venido aquí. ¿Qué tú crees de esa idea de...? La verdad que soy yo cavilando conmigo mismo y además escuchando un poco también, no aquí, sino recuerdo a mis familiares en Cuba que eran fanáticos del Almendares o de La Habana o de Cienfuegos y que le borraron sus equipos. El Almendares, hay que decir que es el equipo más antiguo de Cuba, existe desde el siglo XIX, ¿no? O sea, es como que en Argentina cojan el Boca y lo cierren y le pongan, qué sé yo, los kirchneristas del sur. ¿Crees que es un ejercicio del rencor o que vale la pena poner en perspectiva esto? Hay mucha gente que no sabe ni siquiera que eso sucedió así. No, yo creo que la tolerancia es válida, o sea, y podemos aceptar que lo que sucedió en un momento determinado, lo que ellos hicieron con el béisbol profesional, o sea, cortaron la línea histórica del béisbol profesional, la desaparecieron de la historia, y lo digo por experiencia propia, o sea, yo vine a saber que existía un club que se llamaba Los Almendares y otro que se llamaba Los Leones de La Habana, cuando tenía casi 20 años, o sea, yo nací con las series nacionales de Cuba, la etapa de la Revolución, y yo solamente conocía de Marchetti, de Muñoz, de Capiró, pero no sabía que existía un Sandalio Consuegra, no sabía que existía un Orestes Miñoso, nunca supe que... El pelotero cubano, el pelotero de Grandes Ligas más viejo del mundo, Claro. estaba ahí en Cienfuegos, ignorado, ¿no? Y por lo menos Conrado Marrero permaneció en Cuba y se conocía, o sea... Bueno, pero hubo años en que Conrado Marrero, ¿qué derecho hay a hacer eso? No, y yo un poco, Manzano, también yéndome en contra de la lógica, te lo comentaba hace un rato, Cao, creo que me voy en contra de la lógica. Yo sé que eso no se va a celebrar en La Habana. Yo supe siempre que eso no se iba a celebrar en La Habana. Incluso me acuerdo unas declaraciones del propio Alejandro Cantón, que fue el organizador del evento con su empresa, dijo, para mí sería un orgullo, un placer que los 55.000 aficionados del latinoamericano le dieran la bienvenida a los Duques, al resto de los 40 y tantos peloteros ¿por qué es industrialistas. siempre el exilio el que tiene que ceder y no es La Habana la que cede? Eso porque la tolerancia, de la cual hablaba hace un rato Manzano, es totalmente parcializada hacia la gente de Miami, en este caso, porque son generalmente los que tienden a buscar ese puente, son los que tienden a buscar esa zona de confort y tranquilidad para que la gente se una de alguna forma. Yo comentaba, hoy recibí muchas, pero muchísimas personas, muchísimos mails y muchísimos tweets de gente que me comentaba, ¿por qué no se va a hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Hay que irnos para La Habana? Así me decía la gente, hay que irse para La Habana, hay que romper las leyes, porque Cuba generalmente todo el mundo en mi generación me decía, Cuba es el país de la ilegalidad.
todo es ilegal y como todo es ilegal se rompe. Hay que hacerlo por la izquierda. Entonces, aquí también entra un factor... Lo que pasa es que el estadio allá es del gobierno. Claro. Tú me decías una cosa antes, porque tuvimos esta discusión, tuvimos un adelanto, ¿no? Tú me decías, a nadie ya le importa si fue Almendares, si fue... Pero yo te voy a mostrar en esa tienda que todavía 50 años después se siguen vendiendo las gorras, los t-shirts, los pullovers, los uniformes de Almendares, de La Habana, de Cienfuegos. No me tires contra la pared. No. A nadie le interesa lo de Almendares hoy, que venían los industriales. Bueno, mira, esto es hoy, esa entrevista le hice hoy. Ese es el dueño de esa tienda, a ver qué dice él, a ver. Almendares y La Habana eran los eternos rivales y eran generalmente los dos equipos que casi siempre ganaban las series. O sea que Almendares era uno de los principales. Ese bate forma parte de los colores y de los lemas del equipo Almendares desde el principio del siglo pasado. Hoy en día, inapropiadamente, los industriales se lo han tomado para ellos. Y ese lema es, que estaba ahí arriba, no se veía bien, el que le gane al Almendares se muere, ¿no? ¿Qué hacemos con esas personas? Como son mayores, él no es tan mayor, pero otros sí, nos olvidamos, no tienen importancia. Yo siempre me digo, a lo mejor el dueño del Almendares, que no sé quién es, levanta la mano y dice, ese es mi equipo, me lo quitaron, era una empresa. Sí, pero fíjate, ahí es donde interviene la mano negra o lo que ha hecho el gobierno cubano durante todos estos años, y es borrar la historia. Ahorita estamos hablando de ese tema. Exacto. Entonces, la historia esta del Almendares ha sido preservada aquí, mayormente. O sea, la gente que conoce el Almendares están aquí. En Cuba sí, quedan muchas personas que conocen el Almendares, pero en la prensa cubana... Se van muriendo, ¿no? Se han ido muriendo. ¿Debemos dejar morir la historia? Pero ese es el punto, que en la prensa cubana, tal y cual es actualmente, jamás en la vida se habla ni del Almendares, ni se habla de las hazañas de... ¿Y eran tan malos? Y es que no se ha hablado en los últimos 54 años, Cao. O sea, estamos hablando de que no hay información. La gente que quiera acudir a ver quiénes o quienes formaban parte de estos 4 grandes equipos de la Liga Profesional Cubana, tienen que ir a Internet y no se va a gastar los minutos que tienen, porque es bastante caro el Internet, para buscar información sobre el Almendares, a no ser alguien que esté realmente interesado por la profesión o por buscar un poco detrás. ¿Qué hay detrás del Almendares? Pues hay una historia riquísima de la Liga Profesional Cubana con números extraordinarios. Yo conservo un bate también del año 48 y firmado por peloteros del Almendares. Lo que pasa es que eso fue un concepto muy, vamos a decir, ese fue el concepto que trajo Fidel Castro en 1959 cuando quiso imponer la superioridad del deporte revolucionario sobre el deporte profesional, y esa fue la causa que desapareció toda la historia y toda la trayectoria. Y usaron como de la Liga. punta de lanza de la propaganda castrista el deporte. Obviamente, obviamente. Entonces, esa es la bandera que ellos tienen y que han tenido siempre para demostrar la superioridad del sistema social. Y cambió el mundo, se globalizó el mundo, y ya las victorias de esos 25 campeonatos mundiales que tiene Cuba, pues ya no son tan fáciles, ni mucho menos. Ahora mismo Cuba está de gira en Estados Unidos con el equipo grande de Cuba y ha perdido los 3 primeros partidos contra Estados Unidos con equipo joven, el norteamericano, un equipo universitario entre 20 y 22 años. Exactamente. ¿El béisbol está en decadencia? No, yo no lo creo. Bueno, pero los fanáticos, por ejemplo, como se transmite en Cuba el fútbol profesional, pues parece que los aficionados del fútbol crecen y los aficionados del béisbol decrecen. Está en decadencia la estructura del béisbol cubano, la columna vertebral del béisbol cubano, que pasa por la mentalidad del pelotero, por la mentalidad del que dirige y el que hace que esa pelota siga siendo tan mediocre, porque es una pelota mediocre. Yo estoy totalmente convencido de que, y se lo comentaba Manzano, que el Producto Interno Bruto de Cuba, si hubieran sido mucho más inteligentes, hubiera subido, vaya, extraordinariamente, solamente con la venta de peloteros. Yo creo que lo único que salva al béisbol cubano actual es la calidad, es el talento del pelotero cubano. Del resto no podemos hablar de béisbol. O sea, estamos hablando de una estructura que ha ido en decadencia, tal cual la industria azucarera, la industria... la industria azucarera se les desapareció. Se les desapareció. O sea, la estructura del béisbol cubano es un reflejo de lo que está pasando. En el país. Ahora, sospechas, vaya, los paranoicos, este juego de los industriales coincide con esos juegos que tú hablas, con una decadencia, con una noticia de hace una semana, exactamente el lunes pasado, de, ¿cómo es que se llama el comisionado nacional de Higinio Vélez? Que dijo que a partir de ahora los peloteros cubanos sí pueden firmar contratos en el mundo profesional, con que el hijo de Fidel Castro está tratando de venir aquí con una visa que está en disputa, los congresistas dijeron que no se la diesen. ¿No te parece muy raro que este juego, fíjate, yo no estoy acusando a los organizadores, no, los conocí esta tarde, me parecieron gente
simpática, sensible, amantes del béisbol. Estoy seguro que lo hacen con la mejor de las intenciones, pero yo digo, oye, qué casualidad todo esto. Lo que pasa es que esto de la firma de profesionales es como pasa en Cuba con todo lo demás. Cuando la olla de presión comienza a poner presión, hay que buscar una válvula de escape. Y esta supuesta apertura, eso ya lo han hecho, eso lo hicieron a finales de los 90, cuando comenzaron a mandar a peloteros en ligas, a Japón, en ligas industriales, y eran semiprofesionales. Lo intentaron hacer con Omar Linares en el año 2002, 2004, por ahí. Es bueno que se celebre el juego. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos ir allí o debemos buscar un estadio? ¿Es bueno para la reconciliación nacional? ¿O es mal? Yo considero, Cao, que es bueno. Yo considero que es bueno porque estamos hablando de que los cubanos no somos adeptos al béisbol, somos adictos al béisbol. Y hay un Industriales, y todo el mundo sabe y conoce, los que están aquí sobre todo, que hay una historia detrás de Industriales. Y hay un azul que también lo asemeja, digamos, en otro tono a los Yankees de Nueva York. Y hay una liga cubana de pelota que, como dices, quizás la palabra decadencia no es quizás el término que yo usaría, pero una liga que hay que reestructurar, que hay que reformar. Esa liga está totalmente deshecha en muchos aspectos. Nos vamos a la pausa. Tu respuesta cuando regresemos, ¿no? Yo sigo todavía indeciso. ¿Qué piensa usted en la casa? Regresamos en 2 segundos.